¿Hacemos? Sí. Tiras 3 monedas al aire y me preguntas a mi chin cómo será el fin. Sabes que no puedo salvarte, pero vienes hasta aquí a mí. Tal vez un milagro baje. Un milagro bajé hasta aquí. Tienes miedo de encerrarte y de no poder salir. Sabes que no quiero escaparme, aunque sospechan de mí. Tal vez, un milagro baje. Un milagro bajé hasta aquí. Tira 3 monedas al aire y me pregunto a mi chin cómo será el fin. Y aunque ya no pueda salvarte, ven y agárrate de mí, de mí. Tal vez, un milagro bajé. Un milagro bajé hasta aquí. Bueno, Carlos, ¿cuál es tu canción que tiene más éxito en estos días en Cuba? Bueno, eso es relativo porque recién acabamos de hacer un par de conciertos en el Teatro de Carlos Marx, donde estrenamos algunos temas muy nuevos, de los que se habla también ahora en estos días, ¿no? Pero yo diría más bien que desde hace 2 años hasta hoy el tema quizás de más electricidad, por así llamarle, con los jóvenes cubanos ha sido Guillermo Tell. ¿Y por qué? ¿Cuál es el contenido de la canción? Los otros días la cantaste cuando estuvimos allá en el Carlos Marx. ¿Cuál es el significado para los cubanos? Bueno, esto es un tema que retoma la leyenda de Guillermo Tell y su ballesta, ¿no? Al paso del tiempo. Así que pasa cuando el hijo de Guillermo Tell crece y es ahora el que le pide al padre que se ponga la manzana en la cabeza que le toca a él tirar la flecha, le toca a él probar su valor, ¿no? Y lo cierto es que este es un tema que estrenamos en el año 89 y fue de mucha polémica porque, bueno, la semana de este concierto un periodista cubano escribió una nota un poco como que no estamos muy de acuerdo con lo que planteaba la canción, y luego muchos jóvenes empezaron a llamar a las radios, ¿no?, a dar su opinión, y lo cierto es que de alguna manera muchos se apropiaron de la canción como una especie de himno generacional, ¿no? Yo realmente fui el primer sorprendido porque es un tema muy corto, ¿no? Un tema que no estaba previsto cantar el día que lo estrenamos, y luego me encontraba que lo que sucede con esta canción no solo pasa aquí en La Habana, sino también te lo puedes encontrar
en sitios como España o Venezuela o Chile o México, ¿no? Pero ¿por qué escogiste el tema? Aquí, ¿cuál es el significado del tema? Digamos, ¿se puede ver algo como un conflicto generacional o entre, por ejemplo, los que dirigen el país, más que todo Fidel Castro y los jóvenes? O... No, sí, claro. La gente hace muchos niveles de lectura, muchas valoraciones. A mí nunca me gusta explicar ninguna canción. Me parece que no tiene ningún sentido. Un poco más bien como siempre he hablado de esto, ¿no? Como dijo Tarkovsky, ¿no? Con sus películas, cuando le preguntaba qué quería decir, y él ponía el ejemplo del reloj, ¿no? Es decir, tú solamente sabes que tu reloj da la hora, pero tú no comprendes las tuerquitas y los muelles por los que está formado, ¿no? Lo cierto es que esta canción surge a partir de un conflicto que es real y que vivimos, ¿no? Es decir, hay incomprensión entre padres e hijos, hay incomprensión entre una generación anterior y esta, muchas incompresiones. Y lo cierto es que quizás el hecho de que estas incomprensiones existan sea la causa aún de muchos de los problemas que estamos teniendo, ¿no? Así que, ¿qué te quiero decir con eso? Es decir, los más jóvenes, es decir, los jóvenes más bien de mi generación, son jóvenes que solamente se dedicaron toda su vida a estudiar, no les costaba nada, es decir, y nuestros padres nos educaron para eso, es decir, nos trajeron a este mundo un poco para que nos dedicáramos solamente a estudiar. ¿Y qué pasa cuando muchos de estos jóvenes se han ido graduando, ¿no? Y hay muchos intelectuales, artistas, ingenieros, médicos, y cada una de esta gente hace su propuesta, ¿no? ¿Qué pasa con la generación anterior cuando recibe estas propuestas, ¿no? Es decir, en algunos casos el diálogo ha existido y en otros no. Es decir, es como en cualquier sitio del mundo. Si te digo, el primer sorprendido soy yo porque la canción realmente parte de un conflicto generacional. Yo pienso que hay una subestimación de esa generación. Hay mucha gente todavía que subestima la capacidad que puede tener esa generación de tener un sitio más grande, ¿no? Un espacio dentro de su propia realidad, dentro de su propio país, ¿no? Y es lindo ver como los jóvenes, prácticamente yo no la canto, ¿no? Más bien yo acompaño a la gente que la canta, ¿no? Es lindo ver como los jóvenes se apropian de esta canción como suya, ¿no? Como un himno. Pero te digo, no se trata de que hable solamente de una relación, ¿no? Es decir, de que sean jóvenes y un político. Yo por la calle voy y me dicen un montón de interpretaciones, así que puede ser desde padre a hijo hasta... Pero esa nueva generación, bueno, nosotros hemos hablado con bastantes jóvenes y se ve que hay un malestar muy, muy fuerte aquí por muchos motivos, que sean motivos económicos, pero que sean motivos más que todo de libertad. Mucha gente se está quejando que no hay libertad de cualquier cosa, desde la cosa la más sencilla a la cosa la más compleja, digamos. Y eso es un fenómeno que la juventud parece que realmente lo siente de manera muy, muy fuerte. Y muchos nos han hablado, bueno, de los cantautores, de Carlos Varela, que Carlos Varela representa de una cierta manera a la nueva generación y teníamos mucha esperanza en él, pero hoy parece que ya pasa un poco del otro lado, que pasó la línea, que ya no está con nosotros. No digo eso de todo, por supuesto, porque hay mucha gente, pero que hay ya una cierta frustración de parte de algunos que te veían un poco como alguien que iba a llevar la bandera de la juventud y que iba a seguir con temas muy, muy duros, muy fuertes. ¿Cómo te sientes frente a este tipo de crítica, digamos? Mira, primero la gente siempre va a hablar, ¿no? Y si uno se dejara llevar, si uno hiciera solamente lo que quisiera que fuera la gente uno mismo, entonces primero no sería consecuente contigo mismo y por otro lado te digo, aquí la gente siempre habla mucho, ¿no? Y sobre todo el cubano, eso tiene que ver mucho también con el latino, ¿no? Lo cierto es que tú hablas ahorita de los jóvenes que hablan de que no tienen libertad, o de los jóvenes que tienen necesidad de expresarse de alguna manera y no pueden. Lo cierto es que también hay una manera muy, muy simple de ver esa realidad, y en este caso la realidad de
sí, de por qué estoy cantando en estos sitios actualmente, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto, no? Para muchos hace 2 años, cuando yo cantaba en pequeños cines, con escasos recursos tecnológicos y donde solamente podían entrar 400 personas, el hecho de que uno ya ahora pueda cantar en el Teatro Carlos Marx, que es un teatro, el teatro más grande de Cuba, un teatro que tiene 5.000 localidades y que trabaja con, bueno, con más o menos alguna buena tecnología, muchos lo ven como si ya uno ya es como que uno claudicó, como que alguien hizo, como que uno hizo alguna concesión. Y yo te pregunto, sí, ¿y por qué se llena el teatro? Se llena, no, se revienta y se queda gente afuera. Los mismos jóvenes, escuchando las mismas canciones que hace 2 años. Es decir, o es que se trata de que tenemos que estar toda la vida encerrados en un cine para 200 personas, donde se oye mal, donde se ve mal, pero eso da un síntoma de que somos los de abajo, los underground. Me parece, yo no creo en eso, ¿entiendes? Yo creo que si yo estoy cantando en ese teatro es porque yo me lo busqué. Y todas estas cosas me lo busqué porque ellos me ayudaron a buscarlo. Si ellos me impusieron eso. Si nadie le puede echar tierra a eso. Y a mí nadie me ha podido ir al Carlos Mar a decir no puedes cantar determinada canción. Al mismo tiempo, la mitad de esas canciones que yo canto en el Teatro Carlos Marx no la pasan en la radio cubana. Solamente las puedo cantar ahí. Por ejemplo, ¿me puede dar algunos ejemplos? Montones, por ejemplo, Enigma del Árbol no la pasan por la radio cubana. Robinson, un tema bueno nuevo, Círculo de Pisa, son un montón, no la pasan por la radio cubana, por cualquier razón, te dirán, porque no están grabadas o que están con mala grabación, por lo que sea, nunca te van a decir que están prohibidas en la radio. O sea, a mí nunca me han dicho, tienes una canción prohibida en la radio. Han dicho, hay una canción que está retenida, ¿ya? Que fue un tiempo, por ejemplo, Tropicolash, ¿ya? Que ahora no. Y ahí me da un síntoma de que es algo que desgraciadamente es lento, pero que va cambiando. Es decir, pero ¿qué es lo que va cambiando? Que el mismo fenómeno, ya, de la que puede crear la canción, tiene una fuerza que es capaz de transformar las ideas de esos tipos que dirigen la radio y la televisión de Cuba. Pero y que se sienten, y que se sienten con el derecho de decidir cuáles pasan y cuáles no. Entonces, yo te pregunto, si yo sigo siendo el mismo, sigo cantando las mismas canciones, pienso que las canciones nuevas de hoy, de hace unos días, como Robinson Solo en una isla, canciones como Enigma del Árbol, son canciones muchísimo más agudas. Pienso que son canciones al mismo tiempo que muestran una madurez mucho más susceptible, muestran la realidad desde un punto de vista mucho más delicado, pero no por eso deja de ser poético. Y al mismo tiempo, súmale a eso un grado de, por así llamarlo, de popularidad, en el sentido de que mucha gente quiere ver el mismo concierto. Es decir, nosotros vendemos las entradas una semana antes y en un solo día se agotan. Entonces, no dudo de que hay muchos jóvenes que van a hablar, yo lo entiendo, es lindo que hablen así, que no todos tienen por qué adorarlo a uno, ¿no? Pero ¿qué es lo que molesta más a la autoridad? Por ejemplo, en el caso de Robinson, porque para ellos es una alusión transparente al dirigente del país. Mira, tú me estás preguntando algo que tendrías que preguntárselo a ellos. Es decir, yo hago canciones, maestro, y las canto, y funcionan, y las canto y no hay ningún problema en los teatros. Luego estos conciertos los graba a veces la radio, otros conciertos los graba la televisión, y luego no se pasan. Y te dicen, no, el problema es que quedó mal el sonido, quedó mal la luz. ¿Entiendes? Yo ni tampoco le pregunto. Antes me interesaba, ya no me interesa. ¿Me entiendes? Realmente no me interesa. Lo que me interesa es que me dejen cantar. Y como me dejan cantar realmente, porque igual que te digo que hay temas que no pasan en la radio, te tengo que decir que a mí jamás me han dicho, no puedes cantar tal canción. Es decir, me dejan cantar. Y entonces, yo te pregunto, ¿es malo que me dejen cantar? Me imagino que no. Pero entonces yo lo que siento cuando tú me hablas de esos jóvenes que dicen que ya yo no soy el mismo, es que ahora sí me están dejando cantar. Entonces ya uno no es el mismo, ¿por qué? ¿Entiendes? Es lo que, o es que uno está sencillamente condenado a toda una vida a ser el desconocido, a ser el tipo que se mete en 50.000 policías a un concierto. No entiendo, ¿entiendes? Yo pienso que es importante para la vida cultural del país que no solo exista Carlos Varela, sino 10 más como ellos en distintos teatros del país, llenándose así, reventándose de gente como estaba, y hablando canciones.
haciendo temas que hablan y se meten en determinadas zonas de la realidad cubana que normalmente no aparecen en otras canciones y que normalmente no aparecen en la prensa o en la radio o la televisión cubana. Es importante por lo menos que exista como opción, ¿me entiendes? Pero tú piensas que, por ejemplo, tú te sientes libre de escribir lo que te da la gana o hay una cierta limitación que tú mismo te impones. No, yo no me autocensuro para nada. Como mismo te digo que no me autocensuro, tampoco me considero que soy un loco, que me paro a decir lo que me venga. Es decir, yo primero que todo me considero, es decir, tú me estás haciendo ahora 4 preguntas y estamos hablando nada más que de política, si no me estás hablando nada de música, pero yo soy un músico. Si yo soy un músico, soy un poeta. Entonces, primero que todo, estas canciones que uno sabe que tienen determinada connotación social, más dentro de mi propio país, uno sabe, pero yo la quiero expresar con poesía, y la quiero expresar con belleza, y la quiero expresar con música, y la quiero expresar con un espectáculo. Entonces, todas esas preocupaciones hacen de que tú elabores todas estas ideas en forma de un proyecto artístico. Porque lo más fácil sería pararse en el escenario y decir, él ha estado pasando mal. Eso me parecería un oportunismo total, y hay muchos que lo están haciendo, porque saben que la gente va a aplaudir cualquier cosa que digas ahí, ¿me entiendes? Y yo creo que lo importante no es eso, sino que la gente aplauda que hay una proyección poética, aplauda que el tipo me puso a reflexionar sobre mi propia vida, sobre mi propio conflicto, sobre mi propia ilusión, sobre mi propia contradicción, pero además me pone a reflexionar con un tratamiento poético y musical interesante, que además incluso me ponga hasta a bailar. Es decir, yo no soy un político, eso tiene que estar claro, yo soy un artista. Y entonces siempre esa elaboración de la idea, aunque tenga una connotación social, que todos sabemos que tiene una connotación social, siempre va a tener una proyección, como lo crea uno, así, estilística, poética, musical y estéticamente. Es decir, no me autocensuro, sino que sencillamente digo, me parece que esto es feo decirlo así, y esto prefiero decirlo así, y hay cosas que me gustan, canciones como Tropicolage, que habla directamente de un turista de Habana Autos, Habana Club, Tropicana, Tropicola, Habanos, porque narra ese mundo así como es. Y sin embargo hay otro tema como Enigma del Árbol. ¿Qué pasa si un día surge un gran árbol en una de las avenidas de La Habana, ¿no? Sucederían muchas cosas, vendrían los turistas, los policías, el tipo que se quiere subir a una rama para llegar a Miami y decir, y tú interprétalo como te dé la gana, pero yo tengo ganas de decirlo de una manera poética. Yo no puedo pararme a hacer un discurso político porque ni me interesa, ¿no? Pero ahora bien, yo te voy a decir mi percepción, Ajá. porque yo te he hablado más de la percepción de los demás. Ujú. Yo diría que cuando te escucho y las letras y todo eso, me doy cuenta que tienes tú una libertad bastante amplia de decir muchas cosas. Total. Pero la impresión que yo tengo es al revés de los demás. Yo diría, tengo la impresión que tú tienes más libertad que mucha otra gente. Totalmente. Pero esa es una libertad que, ¿cómo uno la logra? Ahí está. Ahí está el problema. Es decir, el hecho de cantar ahí, perdón, no significa que tú seas un artista privilegiado por la política cultural de tu país. Ojo con eso. Yo no soy un artista nada privilegiado por la política cultural de este país. ¿Sí? Yo lo que hago ahí es porque me lo busqué yo mismo, ¿me entiendes? Es decir, el teatro no se llena y se revienta porque la política cultural del país hace esa promoción, sino que yo mismo me he tenido que inventar los mecanismos de promoción. Yo no tengo discos editados en Cuba. No hay un solo disco mío editado en Cuba. A mí me pasan algunos temas por la radio, otros no. Por la televisión apenas me pasan. En la prensa no salgo nunca. ¿Y por qué se rellena el teatro? Que es el teatro más grande. Entonces, es decir, yo primero te tengo que confesar, hablando ya del ego mío, que yo soy el primer sorprendido de que en un solo día se agoten las localidades. Pero lo que sí es cierto es que luego a mí nadie me ha dicho, si yo no dudo que en el teatro alguien me esté escuchando o mirando con malos ojos o con mala leche, ¿no? Por lo que estoy diciendo. Pero luego nadie me ha dicho, oye, tal canción no estoy de acuerdo. No, sencillamente la pasan o no la pasan, ya es otro problema. Sacan disco o no sacan disco. Y escriben una nota. Tú has leído, tú llevas varios días aquí, a 3 o 4 días del concierto del teatro más grande del país. ¿Tú has leído alguna nota en la prensa, una crítica? Y los periodistas estaban ahí. Entonces habría que ver si ellos tienen la libertad de escribir sobre el concierto. Yo tengo la libertad de cantar ahí. Yo me la busqué. ¿Entiendes? Yo pienso que me la busqué. No se trata de que le acepten a Carlos Varela así, a otros no. Habría que ver cómo se la buscan esos otros.
Pero tú estás preocupado sobre el tema social, digamos, porque que es un tema aquí muy fuerte por las limitaciones que hay en términos económicos, digamos. No, estás preocupado por el futuro, a corto plazo, digamos, no al futuro lejano, pero digamos al año próximo. Es una sociedad que está viviendo momentos muy difíciles. ¿Estás preocupado para la sociedad cubana en su conjunto y para la posibilidad para los artistas de seguir realmente haciendo un trabajo de calidad en un país a donde cada día hay menos? ¿Cómo lo ves esto? Lo veo, mira, tú no tienes idea de cómo lo que pasamos nosotros para hacer cada uno de estos conciertos. Es decir, en primera, por cada concierto entran casi 20.000 pesos cubanos al teatro. De esos 20.000 pesos yo no toco ni 10 centavos. Es decir, ten en cuenta de que dentro del sistema político y cultural de este país, el artista no gana ya por las entradas de taquilla. El artista lo que gana es un salario fijo. Es decir, en primera, eso te demuestra que yo no toco para ganar dinero. Segundo, todo lo contrario, yo me tengo que poner, es decir, yo pago, si para tocar yo pago, comprar muchas veces la glicerina para hacer el humo de estos espectáculos, las micas de las luces, bueno, pues un montón de cosas más, ¿no? Es decir, la única motivación realmente, el único premio realmente que existe al final es el premio espiritual del contacto y la comunicación con esta gente. Entonces, hay muchos que han decidido sencillamente no trabajar más, no tocar, no están dispuestos a pasar ese trabajo, ¿entiendes? Yo pienso que este es justo el momento donde hay que tocar más, hay que actuar más, hay que hacer más teatro, hay que hacer más danza, porque nos necesitamos unos a los otros. Es la única manera real de alimentarnos, por lo menos espiritualmente. Y si no hay que trabajar, tratar de trabajar por lo menos con el obstáculo. Es decir, utilizar el obstáculo en un medio de comunicación, un medio de creación. Yo pienso que, por otro lado, existe, no te puedo negar, existe una desconfianza sobre el trabajo que están haciendo muchos jóvenes artistas, a partir de que muchos de ellos, justo en el momento de más crisis económica del país, están teniendo un proceso de promoción, ¿sí?, de conocimiento de su obra fuera de Cuba. Y muchos de estos jóvenes artistas, tanto pintores como músicos, salen y luego no regresan más a Cuba. Es decir, yo no dudo que cada vez que yo salgo de Cuba, este año he tenido que salir muchas veces de Cuba, existan 5 o 6 tipos apostando a que yo no regreso más, por las cosas que digo. Y me parece curioso, ¿no?, que justo los jóvenes artistas de la llamada vanguardia artística cubana de los años 90, años 80 y 90, son justamente los que más palos están dando ahora. ¿Ya? Y son justamente los que salen y regresan. Sí, no por el hecho de que no regresar sea un delito. Yo respeto el derecho que tiene cualquier ciudadano de decidir dónde quiera vivir. Si te quieres ir a Miami, pues muy bien, vete a Miami, me parece bien, ¿me entiendes? ¿Para qué vas a estar aquí si no quieres estar? Pero parece que los que estamos debíamos conocernos mucho más y trabajar justo en este momento donde nos necesitamos que estén unidos los negros, los blancos, los niños, los viejos, los jóvenes, el policía, la puta, el homosexual, el religioso. Sí, justo es la única manera de que uniéndose toda esa gente poder defender por lo menos esta historia, ¿no? Pero ese tema es muy importante. ¿Cómo explicas tú que haya tanto artistas de gran calidad, que sean músicos, que sean cantautores, que sea gente del ballet, de cualquier tipo de actividad artística y de muy alto nivel, que han salido y siguen saliendo cada vez que hay una tropa que anda en un lugar, se queda uno, se queda dos, se queda tres? ¿Y cómo se explica que haya llegado a este punto de desafección, digamos, de decidir de ya no regresar a casa? Mira, yo te diría que casi el 90% de los casos, por decir un por ciento, ¿no?, en muchos casos no son ni siquiera por razones estrictamente políticas, ¿no? Yo pienso que el hombre tiene derecho a decidir, bueno, yo quiero mejorar, ¿no?
Pero es que para un hombre decir yo quiero mejorar, puede decir muchas cosas, ¿me entiendes? A lo mejor tú dices, yo quiero mejorar teniendo una buena casa o teniendo un coche y comiendo mejor, no sé, ya. Y entonces, para otro no, por lo menos para otro mejorar quiere decir mejorar con su carrera intelectual, artística, lo que sea, ¿no? Es decir, hay casos muy variados, muy variados, muy variados. Pero lo cierto es que yo lo que creo que es interesante es que hay otro grupo de artistas jóvenes cubanos que están trabajando fuera de Cuba, que están como cruzando el puente, es decir, en un momento de crisis de materiales y concretamente, por ejemplo, pintores. Hay muchos, por ejemplo, en México trabajando, llevan meses allá sin tener que renunciar a la revolución. Es decir, aquí no está prohibido que te vayas 1 año, 2 años, 5 a trabajar a un sitio. Pero ¿para qué tienes que renunciar? Lo que sí es desagradable para muchos cubanos es cuando muchos de estos artistas salen y se ponen entonces al servicio de la gusanera cubana y hablar de los problemas que tenemos, perfecto, si fuera solamente de los problemas que tenemos, pero lo cierto es que incluso empiezan a mentir, porque todos sabemos de que una noticia que hable mal de la revolución y de Fidel Castro y de los cubanos se vende en cualquier lado, ¿ya? Una noticia que hable bien de los cubanos y de la revolución y de Fidel no la vas a vender en ningún lado. Y entonces hay muchos que se han ido por esta vía un poco para buscarse, qué sé yo, un sustento, no solo un sustento económico, sino una simpatía con determinados medios, fundamentalmente de Estados Unidos y dentro de Estados Unidos de Miami, ¿no? Pero sin embargo hay otros que no, hay otros que están trabajando en muchos países sin haber renunciado a su país, es decir, a su barrio, a su gente, a su familia, ¿no? Si me permites una última pregunta sobre el tema sociopolítico, bueno, que implica el espacio sobre el tema del artista, pero yo creo más el futuro otra vez. ¿Cómo piensas que se va a desarrollar la situación aquí en Cuba en el sentido hay gente que están hablando ya de tragedia que está por llegar, de guerra civil, de enfrentamientos, que eso me imagino toca a todo el mundo, incluyendo el artista como tal, que se siente muchas veces con más capacidad de expresar lo que siente la gente y los temores y todo. Frente a esta amenaza, ¿cómo te sientes? ¿Realmente piensas que es cierto, que puede pasar, o que eso son cosas? Claro. Mira, yo creo que primero que muchas de las soluciones de estos problemas que estamos atravesando ahora las tenemos que lograr nosotros mismos, aquí dentro del patio. Y luego, bueno, hay una cosa que es cierta, todo el mundo lo sabe, si Cuba está atravesando una crisis económica, pienso que es la más grande, ¿no?, de toda la historia de la revolución, ¿no? Y justamente en momentos de más crisis también, bueno, con todo el desmoronamiento del mundo socialista llamado, justo ahora que se abrazan el pato Donald con el oso Micha, ¿no? Yo pienso que la solución de las relaciones económicas con Cuba, es decir, que ayuden a mejorar la economía de Cuba, la solución está claro que está en América Latina. Y por supuesto, mejorando la situación económica puede mejorar un montón de cosas, es decir, porque hay una cosa concreta, es que si no hay petróleo no puede haber transporte, y si no hay petróleo y no puede haber transporte tampoco puede haber electricidad, y si no hay electricidad tampoco puede ni televisión ni puede haber conciertos, por decirte, es una cadena de cosas, ¿no? ¿Cómo nos puede afectar todo? Yo no creo que se vaya a formar una guerra civil en este país. Yo pienso que este es un país donde hay mucha gente que se quisiera ir a Miami. Muchos jóvenes deciden cruzar la aventura de lanzarse en un neumático a cruzar el mar. Son pocos los que llegan. Yo he perdido muchos amigos en eso. Otros sencillamente se ahogan, mueren de insolación, se los comen los tiburones. Pero también conozco a muchos jóvenes que no se quieren ir de aquí. Y muchos jóvenes que no quieren que Cuba se convierta en un Miami. Y te puedo decir algo más. Igual que hay muchos jóvenes escépticos que no tienen idea de para dónde va esto, hay otros que están, sí, como nunca, tratando de echar, por lo menos de poner su pedacito
en algo que sea productivo, ¿no? Lo cierto es que lo que sí es necesario es un diálogo ya inmediato con estos jóvenes. Se están haciendo un montón de congresos, como te habrás dado cuenta tú, y se está esperando con mucha ansiedad el congreso de la Asociación Hermanos Saiz, que no sé si tú sabes que es la asociación que agrupa a los jóvenes intelectuales y artistas cubanos menores de 35 años, ¿no? Que el último encuentro con el comandante fue hace más de 2 años, y se piensa que a principios del año próximo va a ser ese encuentro. Esto es un encuentro donde por lo general estos artistas no solamente hablan de cultura, sino también hablan de economía, de ideología y de política también en general, ¿no?